El juicio. Samanun Evri. Los besos de Corncamon me estremecían. Cerraba los ojos, dejando que la emoción me envolviera mientras su cercanía llenaba el aire. Sus manos recorrían mi espalda con suavidad, generando una calidez que me hacía perder la noción del tiempo. Cierro los ojos, sintiendo su tacto recorrerme con delicadeza, provocando un leve escalofrío. Cada uno de sus movimientos cargaba el ambiente de una tensión sutil, haciéndome contener la respiración. Estábamos en una cama amplia, en la quietud de la noche, y el mundo parecía difuminarse. Corncamon descansaba a mi lado, y sus caricias me hacían perder la noción del tiempo. Al abrir los ojos, vi a Hailey igualmente cerca, con gestos suaves y atentos, creando una atmósfera de profunda conexión. Corncamon me miró con una intensidad difícil de ignorar. En sus ojos brillaba una emoción contenida. Rozó mi cuello con sus labios en un gesto pausado, mientras Hailey se acercaba con movimientos suaves, ocupando su lugar con delicadeza. Luego, Corncamon buscó mis labios en un beso profundo, aferrándose a mi cabello con fuerza, despertando una oleada de emociones que me hicieron estremecer. «Quieren hacerme desaparecer», digo, justo cuando Corncamon se separa apenas de mí y se acerca a mi oído. «Si es de esta manera, tal vez», susurra con una sonrisa. «Eres irresistible, Samanun. Me encantaría compartir momentos así contigo todos los días». Sus palabras me recorren por dentro mientras Hailey permanece a mi lado. No puedo evitar dejar escapar un suspiro. Tras una leve mordida en mi oreja, Corncamon se movió con decisión, apartando a Hailey con suavidad para acercarse más a mí, enfocada en generar una conexión intensa. Se colocó frente a mí, completamente entregada al momento, mientras el ambiente se llenaba de una tensión difícil de ignorar. La escena ganó aún más profundidad cuando Hailey regresó, sumándose con miradas cómplices y respiraciones contenidas que llenaban la habitación. «Corncamon». Mi voz se quiebra. Hailey se movió para situarse detrás de ella. Corncamon respondió con un suspiro, mientras la cercanía entre las tres generaba una tensión difícil de ignorar. «Yo tampoco puedo con todo esto», dijo con la voz cargada de emoción. «Estar tan cerca de ti ya me desborda, y vivir este momento juntas me sobrepasa». Hailey reaccionó con un gesto firme a su espalda, apoyando una mano en su cintura y atrayéndola hacia sí. Corncamon respondió con un suspiro. «Ponte aquí, Samanun», dijo Corncamon, incorporándose con firmeza. Hailey se detuvo, observando la escena. Yo miré sin comprender del todo hasta que Corncamon volvió a fijar sus ojos en mí. «¿Vas a dudar ahora?», añadió cruzándose de brazos y arqueando una ceja. «Vamos, confía en mí». Empiezo a reír por su impaciencia y sigo sus indicaciones. La líder de los negros se coloca a mi espalda, con un gesto firme que intensifica el momento. Hailey se acerca desde el frente, cerrando la distancia con una mirada decidida. La tensión lo envuelve todo. Es el momento decisivo. Bastaron unos instantes para que una oleada de emociones me recorriera por completo. Todo pareció detenerse, rompiendo el silencio del cuarto oscuro de... ¿mi casa? Abro los ojos con el corazón latiendo con fuerza. Miro alrededor y solo encuentro un cuarto oscuro. Mi cuerpo reaccionaba con fuerza, siguiendo el ritmo acelerado de mi corazón. Estaba soñando. Afuera, el sol comenzaba a salir. Aún no hacía calor, pero dentro de mi habitación la sensación era de 40 grados. Sentía el calor adherido a la piel y el cabello pegado por el sudor. Paso la mano por el cabello y respiro hondo, intentando ordenar el pulso acelerado. Respiro una última vez, me levanto de la cama y voy a darme una ducha a la temperatura más baja posible. Mi cuerpo se quejaría, pero era la única salida que tenía para recomponerme y enfrentar el pesado día que me esperaba. Ese era el día de mi juicio, y no había nada peor que haber soñado que tenía relaciones con la mujer que estaría sentada en la mesa de oposición. Tomo mi baño y me cambio de ropa. El juicio sería a primera hora de la mañana, así que me puse la vestimenta adecuada para la ocasión.
Era un atuendo más apropiado para el lugar y contexto en el que estaría. No quería ser irrespetuosa con nadie allí, así que me lo tomaba con la seriedad que la ocasión exigía. «Te has despertado mucho más temprano de lo necesario». Escucho la voz de Ingfa detrás de mí, tomándome por sorpresa, mientras servía el café recién hecho en mi taza de siempre. «Sí, me desperté cuando el sol apenas comenzaba a salir», digo, mientras ella se acerca. Con un gesto silencioso, le ofrezco café. «¿Ansiosa?», pregunta, extendiendo el brazo para aceptar el líquido oscuro. «Un poco». Evito dar más detalles sobre el motivo de mi repentino despertar. Ambas quedamos en silencio, tomando unos sorbos de café, mientras simplemente disfrutábamos de la compañía mutua. Las dos sabíamos que, desde el momento en que el juicio comenzara, yo podría no volver más a casa. Era tan claro como el agua que pensábamos lo mismo y por eso optábamos por no decir mucho más. Los caballos estaban todos ensillados. Mis padres optaron por ir en carruaje, ya que a mi madre no le gustaba mucho montar a caballo. Pero Ingfa, Kirk y yo íbamos delante y rápidamente llegamos al lugar. El ambiente parecía un hormiguero. Había mucha gente alrededor y decenas entraban y salían, esperando lo que sería un hecho histórico en Nassau. Apenas bajo de mi yegua, muchas personas se acercan a hablar conmigo, a darme fuerzas, palabras de aliento. Me sentía muy feliz de tener personas a mi alrededor que creían en mí y estaban allí para apoyarme. Mientras hablaba con todos, siento que Ingfa me jala a un lado. «Hermana, mejor entremos. John ya está adentro esperándonos. Vamos a repasar algunas cosas antes de que comience el juicio», dice en voz baja, para que las personas allí no nos oigan. Asiento con la cabeza y me despido de quienes estaba conversando. En su mayoría eran marineros del Fancy, pero también había familiares de la tripulación. Jim también estaba allí con algunas mujeres del burdel y Nob. «Buena suerte, mi niña. Todo saldrá bien y vas a salir de ahí directamente a casa». Jim me da un beso en la frente y un abrazo fuerte. «Vamos, Sam, ya casi es la hora», me llama Kirk, y entonces abrazo a Jim y sigo a él y a Ingfa hacia el interior del lugar donde se realizaría el juicio. En ese espacio solo estaban los rojos, pues habían colocado la entrada de los negros en el lado opuesto para evitar problemas, ya que los nervios estaban a flor de piel. Dentro del recinto, el movimiento era visiblemente más tranquilo, ya que no todos los presentes estaban autorizados a entrar. Necesitaban mantener el orden y permitir que la multitud acumulada afuera ingresara no sería una buena idea. «Capitana, aquí». Escucho a John llamar desde unos 3 metros. Hacemos contacto visual y me acerco. «Capitana, tenemos una sala reservada para hablar un poco antes de que comience el juicio». «Pero solo tenemos unos 10 minutos», dice, revisando su reloj de bolsillo. Paso mis manos por el pantalón, intentando secar el sudor que el nerviosismo acumulaba en mis palmas. «¿Y entonces, John, cómo va a ser exactamente este juicio?», pregunta Ingfa al cerrar la puerta tras de sí. En la sala estábamos solo ella, John, Kirk y yo. «No es un juicio largo, porque no se trata de algo oficial, es un juicio pirata. El señor Francis dará la palabra inicial y abrirá los trabajos. Él dirá el motivo por el cual estás siendo juzgada, y entonces hacemos la defensa». «¿Y los negros?», pregunta Ingfa. «Después de que presentemos nuestros argumentos, ellos tienen derecho a réplica. En su turno, pueden presentar sus argumentos o no, pero lo principal es que indiquen la sentencia que quieren que recibas, aunque por costumbre también deben explicar el motivo por el cual piden eso». Trago saliva con dificultad. «¿Y luego?», pregunta Kirk, mientras yo me mantenía en silencio, siguiendo el desarrollo de la explicación de John. «Luego el consejo evaluará lo presentado y dictará la sentencia. A veces la sentencia sale en pocos minutos, pero a veces demora más de un día». «¿Y si ese fuera el caso? Quiero decir, si no llegan a una conclusión hoy», pregunto, y John respira hondo, con un aire algo triste. «Si eso ocurre,
Entonces quedarás detenida nuevamente hasta que lleguen al veredicto final, concluye, y mi cuerpo se enfría de inmediato, pero no tengo ni tiempo de pensar, porque unos golpes en la puerta interrumpen y luego un muchacho entra y anuncia: se solicita la presencia de la señorita Samanun Evri. Apenas lo dice, me levanto sin sentir las piernas. Estaba muy nerviosa. A mi lado, Ingfa y Kirk me acompañaban, seguidos por John, quien haría mi defensa. Al llegar al lugar, empiezo a observar su disposición. Era una sala grande, con muebles de madera oscura, rodeada por una especie de gradería con 3 niveles, abarrotada de gente. Mis padres estaban en la primera fila. En el centro había 2 mesas, una para la defensa y otra para la acusación, deduje, ya que aún no estaban ocupadas por nadie. Frente a esas 2 mesas, el piso era ligeramente más elevado, y allí estaba el señor Francis sentado tras el escritorio, con semblante serio y concentrado. A su izquierda se encontraban sillas más grandes y ornamentadas, en las que estaban sentados, uno al lado del otro, los piratas que constituían el consejo. «Puedes sentarte en la mesa a la izquierda del señor Francis, capitana», me susurra John al oído, y me dirijo al lugar que él había indicado. Había 3 sillas allí, una para mí, una para él y una para Ingfa. «Me sentaré al lado de tus padres. Buena suerte, amiga», dice Kirk y me abraza enseguida. Podría haberme llamado capitana, pero el hecho de que usara un término mucho más cálido y cercano calentó un poco mi corazón, que en ese momento bombeaba cubos de hielo debido a mi nerviosismo. Me siento en la silla que me corresponde, con John a mi izquierda e Ingfa a mi derecha. Apenas acomodo la silla y me enderezo. La puerta se abre e inmediatamente mi mirada se posa en Corncamon. No solo la mía, parecía que todos en ese recinto la miraban ahora. Ella avanzaba paso a paso, exhalando poder y fuerza. Volvía a usar ese cuero negro. Su rostro serio y concentrado solo le daba un aire de superioridad. Su postura era firme, caminaba con el mentón en alto y se dirigía hacia su silla, acompañada de Ti y de una mujer que no reconocía. Era una mujer un poco mayor y también vestía de negro, al igual que las otras 2. No me mira en ningún momento, a diferencia de Ti, que intercambia una mirada conmigo por unos segundos antes de sentarse, aunque su expresión también era indescifrable, al igual que la de Corncamon. Las 3 se posicionan en las sillas y se sientan al mismo tiempo. Observo cómo Corncamon miraba al frente, pero sin fijarse en nada en particular, mientras Ti y la mujer, cada una a su lado, se inclinaban y conversaban entre ellas, detrás del respaldo de la silla de Corncamon. Los besos de Corncamon rozaban mi cuello, mientras sentía las manos de Hailey acompañando el momento con una atención cuidadosa. Corncamon permanecía cerca, y Hailey se movía con gestos serenos. La cercanía entre las 3 generaba una tensión silenciosa que me mantenía distraída. Mis pensamientos se ven interrumpidos cuando el señor Francis carraspea y se levanta. Vamos a dar inicio al juicio de la señorita Samanun Anuntrakul Evri, de acuerdo con la acusación que se presenta. Vuelve a carraspear, se coloca las gafas de lectura y comienza a leer el papel que tiene frente a él. Se produjo la ruptura del acuerdo de paz de forma clara y objetiva por parte de la tripulación del barco Fancy, comandado nominalmente por la capitana Samanun Anuntrakul Evri, el día 7 de noviembre de 1710. La capitana Samanun Anuntrakul Evri ordenó que su tripulación continuara con el recorrido previamente trazado, lo que culminó en la interceptación del barco mercante de la flota francesa. Dicho barco estaba siendo atacado por la tripulación del Concorde, capitaneado por Corncamon Teach, configurando un ataque doble y robo de una carga ya tomada, lo cual es considerado una falta grave según el Código de Conducta Pirata y el acuerdo de paz vigente en la isla de Nassau. Finaliza la lectura, se quita las gafas y las deja sobre la mesa frente a él, al igual que los papeles que sostenía. Vuelvo a mirar a Corncamon, pero ella seguía inmóvil, mirando solo hacia adelante con una expresión indescifrable.
Daremos inicio al alegato de la defensa. Me saca de mis pensamientos una vez más la voz del señor Francis, y entonces John se levanta de la silla a mi lado. Camina hasta donde estaban los piratas del consejo e inclina la cabeza en un saludo respetuoso. Luego inicia su discurso. Bien, queremos inicialmente aclarar algunas cosas sobre los hechos ocurridos el 7 de noviembre del presente año. Algunas cosas que explican e incluso justifican las acciones de la capitana Samanun Evri. Y estas explicaciones serán presentadas ahora, no porque creamos que la capitana Samanun no sea responsable de sus actos. Algunos murmullos comienzan a oírse y se escuchan gritos de algunos hombres del bando de los negros. Capitana Corncamon, si no controla a su tripulación, me veré obligado a pedir que se retiren del recinto, dice el señor Francis con seriedad, y por primera vez ella desvía la vista de ese punto perdido al frente de su asiento. Se levanta y mira hacia arriba, de donde provenían los gritos, y enseguida el silencio vuelve a imponerse en el ambiente. Ya resolvimos nuestras diferencias y hablamos en privado antes. Ahora es momento de mantener el respeto por este lugar y simplemente escuchar lo que se diga, declara finalmente, aún dirigiéndose a los alborotadores que permanecen en silencio. Luego vuelve a sentarse. Su rostro poco amigable y su tono nada simpático dejaban en evidencia su estado de ánimo. Estaba furiosa. La imagen de Corncamon volvió a cruzar mi mente por un instante, acompañada de recuerdos que no debería estar evocando en ese lugar. La distracción me recorrió como un golpe inoportuno antes de que lograra recomponerme. Muy bien, entonces volvamos al punto en el que nos quedamos. Señor John, puede continuar. Salgo de mis pensamientos y doy un sorbo de agua, sintiendo una agitación interna provocada por ideas impropias y totalmente fuera de lugar para la situación. Entonces, como estaba diciendo, somos conscientes de que la capitana Samanun es responsable de sus actos, pero queremos aclarar algunos puntos que deben ser considerados para la decisión final de su sentencia. Los piratas del consejo observaban con atención lo que John decía. Sus expresiones eran neutras y no era posible saber qué pensaban. En la mesa de Corncamon, la mujer que las acompañaba tomaba notas de algunas cosas y, de vez en cuando, volvía a hablar con T. Corncamon permanecía inmóvil. ¿Estás bien?, me pregunta Infa en voz baja, mientras John continuaba con su defensa en favor de mi destino. Lo estoy, ¿por qué? Estás un poco pálida y parece que tu cabeza no está aquí. Era irritante lo bien que Infa me conocía. Nada grave, hermana. Solo estoy nerviosa por la situación. Si necesitas algo o te sientes mal, estoy aquí, ¿sí?, dice con cariño. Yo sonrío sin mostrar los dientes, agradeciendo su delicadeza, y vuelvo a prestar atención a lo que decía John. El día 5 de noviembre, 2 días antes de los acontecimientos principales, la capitana de los Rojos, Samanun Evri, solicitó una reunión con Corncamon Teach para tratar términos del acuerdo de paz. El objetivo principal de dicha reunión era lograr la modificación de algunos puntos, para que el acuerdo de paz se volviera más justo para los rojos. Hace una pausa y comienza a hojear los papeles que tenía en las manos. La capitana Samanun informó a los negros, por medio de esa reunión, la situación real en la que se encuentran los rojos debido a la escasez de rutas marítimas españolas en estas aguas. Los datos constan en los documentos que les entregué. La urgencia de modificar los términos para equilibrar la balanza es evidente. Llevamos años en una situación profundamente injusta. Veo a algunos miembros del Consejo hojear los documentos que nuestra defensa les había entregado, con los datos que yo había recopilado y presentado a Corncamon en aquella reunión. Tu piel es cálida y embriagadora, susurraba Corncamon cerca de mi oído mientras yo permanecía sentada en la cama y ella se acomodaba detrás de mí. Sentía su cercanía a mi espalda y la presencia de Hayley aproximándose, transmitiéndome una sensación de intimidad.
Mi estómago se revolvía de nervios al darme cuenta de que no lograba concentrarme en lo que debía estar prestando atención, mi juicio. Fue propuesto por los rojos que el acuerdo sufriera una modificación en lo que respecta a la división de los barcos, de modo que el ataque a todos los navíos fuera permitido. Mientras John continuaba con su discurso, vuelvo a dar un largo sorbo de agua. El sudor corría por mi nuca, en contraste con el ambiente ventilado y fresco del lugar. Ingfa, no me estoy sintiendo muy bien. Voy a tomar un poco de aire y vuelvo enseguida, ¿sí? Digo en voz baja, y ella frunce el ceño. ¿Qué sientes? Deseo. Concéntrate, Samanún. Creo que solo estoy muy nerviosa y tengo un poco de calor. Ya vuelvo. Sin esperar respuesta, me levanto rápidamente y camino en silencio hacia la parte exterior del recinto. Apenas cierro la puerta, apoyo ambas manos sobre mis rodillas y respiro hondo. ¿Nervios, Samanún? Escucho la voz de Loren a unos 2 metros de mí, recostada en una columna y fumando un cigarro. Solo tenía un poco de calor, y todo esto es muy tedioso. No tenía mucha paciencia para seguir todos los detalles de todos los datos que levantamos. Ella inhala y luego exhala el humo por sus labios rojos. Sus intensos ojos verdes me observan. No te preocupes tanto, dice, y tengo la sensación de que sus pocas palabras guardaban un gran significado. ¿Por qué dices eso?, preguntó con curiosidad. Ella vuelve a inhalar el cigarro y exhala el humo hacia el lado opuesto al que estoy. Finaliza el cigarro en silencio, lo lanza al suelo de tierra y lo apaga con su bota, acercándose a mí. Parece que tienes una admiradora importante entre los negros, es lo único que dice. Luego pasa a mi lado y regresa a la sala donde se lleva a cabo el juicio. Observo en silencio la puerta cerrada tras su entrada. Pienso unos segundos en sus palabras, pero soy sorprendida por Kirk, que abre la puerta y asoma la cabeza buscándome. Sam, tienes que volver. No está bien visto que no acompañes tu propio juicio. Es como si no te importara. Necesitaba tomar aire, pero ya regreso. Él asiente con la cabeza y abre la puerta para que entre de nuevo al recinto. Camino hasta la silla en la que estaba y noto que soy observada por los ojos curiosos de Ingfa. ¿Te sientes mejor?, pregunta en cuanto me siento a su lado. Asiento con la cabeza, pero no digo nada, volviendo a concentrarme en lo que ocurría en el juicio. Algunos miembros del consejo aún leían los datos que les habíamos entregado. John seguía al frente, presentando la defensa. El segundo punto que queremos que se tenga en cuenta es que, independientemente de lo que aleguen los negros, la orden de la capitana del Fancy, Samanún Evri, fue atacar el navío sin entrar en conflicto de ningún modo con la tripulación del Concorde. La intención de la capitana Samanún era dividir la carga de oro, carga que sería imposible de transportar por completo si los negros estaban solos. Es decir, era una carga enorme que podía ser compartida, por lo tanto, el crimen de robo entre piratas no se aplica. Ella no robó la carga de los negros, solo quería tomar lo que ellos no podían llevar. Hace una nueva pausa para que el consejo procese la información y luego se dirige al señor Francis. La defensa se retira, señor, dice por fin, y el mediador asiente con la cabeza y se levanta. Gracias. Ahora pasamos a la réplica de los negros. Mira a Corncamon y señala el lugar frente a su mesa y las sillas del consejo, donde antes estaba John de pie. La mujer al lado de Corncamon se levanta en silencio y se acerca a la mesa del señor Francis. Muy bonita su explicación sobre la posición de los rojos en toda esta historia, pero la verdad es que los motivos importan poco en esta sesión. Comienza a hablar con un tono algo áspero. Lo que importa son los hechos, y los hechos señalan una acción grave tomada por Samanún Evri. Ella invadió un navío que ya estaba siendo atacado por otro barco pirata. Tomó esa decisión con plena conciencia de que se trataba de un ataque doble. La ruptura del acuerdo de paz es un acto grave en Nassau, además de haber provocado la pérdida de la capitana Corncamon Teach, que estuvo en riesgo de muerte al quedar varada en una isla deshabitada y hostil. Por eso pedimos,
una multa de compensación por la pérdida de la carga durante el ataque y otros gastos realizados en la búsqueda de nuestra capitana, reclusión por 1 año y suspensión vitalicia de su cargo como capitana, además de la prohibición de realizar cualquier actividad pirata, lo que implicaría que también se le prohíba formar parte de cualquier tripulación. En ese momento, mi mundo se viene abajo. Toda mi vida giraba en torno a la vida pirata. No sabía hacer nada fuera de eso. Si me prohibían subir a un barco, no sabría qué hacer. Corncamon se levanta de su sitio e interrumpe a la mujer pidiéndole que se acerque. Ella se muestra sorprendida, pero se aproxima a la capitana de los negros. Observo a la distancia la discusión algo acalorada que comienza entre ambas, hasta que Corncamon deja de hablar con la mujer y se dirige al señor Francis. Los negros solicitan un receso de 5 minutos para discutir algunos asuntos, solicita. Petición denegada, señorita Corncamon. Tuvieron tiempo suficiente para definir la pena que solicitarían. Estamos esperando que su decisión sea informada ahora. Vuelvo a observar a Corncamon. Ella retoma la conversación con la mujer, que entonces se sienta y se dirige al espacio frente a la mesa del señor Francis. Disculpen por esto. Inicia su intervención dirigiéndose al consejo y al señor Francis. Solicito que se sustituya la pena solicitada anteriormente y que se considere solo lo que relataré ahora. Su tono era firme y pausado, pero su expresión reflejaba irritación. Parecía que no habían llegado a un acuerdo unánime sobre lo que querían. Petición aceptada, señorita Corncamon. Puede iniciar sus demandas, autoriza el señor Francis y ella asiente con la cabeza. Los negros solicitan como sentencia para Samanun Evri suspensión temporal de sus actividades como capitana, reclusión de 6 meses y multa compensatoria. Ella enumera y luego pide permiso para sentarse de nuevo. La mujer a su lado se levanta y, sin salir de detrás de la mesa, informa al señor Francis. La acusación se retira. Muy bien, el consejo se reunirá ahora para llegar a un veredicto. Se permite que permanezcan aquí. No necesitan retirarse. El consejo se reunirá en otra sala y pronto tendremos novedades, informa el señor Francis y se retira junto a los piratas del consejo. ¿Qué demonios fue eso? Ingfa se acerca a mí y me pregunta en voz baja. No tengo idea, respondo, y ella mira hacia Corncamon y luego vuelve a mirarme. Mira, todavía están discutiendo. Miro discretamente hacia la mesa a mi lado y veo a Corncamon hablando con la mujer, de manera algo exaltada, igual que antes. Aunque no alzaban la voz, no podíamos escuchar lo que decían. Ya tengo una idea de lo que debe haber pasado, dice Ingfa con una sonrisa en el rostro. Los negros querían una sentencia mucho más dura y ella no lo permitió. Pongo los ojos en blanco. Dudaba mucho que eso fuera cierto. Habíamos tenido algunos enredos, pero nada que justificara que ella fuera en contra de su grupo o de su tripulación para suavizar mi condena. Lo dudo mucho, respondo, e Ingfa se ríe con ironía. Entonces, explícame por qué interrumpió a la mujer para levantarse ella misma y pedir algo mucho más leve de lo que estaban solicitando. No sé, Ingfa, no tengo idea. Sí sabes que te está defendiendo. Miro a Corncamon, que se levanta y se retira de la mesa. Yo necesitaba hablar con ella. Ingfa, voy al baño y ya regreso. Ella me mira. Luego observa la mesa a nuestro lado y vuelve a mirarme con los ojos entrecerrados. No hagas lo que creo que vas a hacer. Tranquila, no voy a hacer nada grave. Me levanto rápidamente de la mesa y camino a paso firme hacia la puerta. Apenas salgo, me encuentro con un pasillo lleno de personas. Muchas de ellas estaban allí acompañando el juicio y conversaban mientras esperaban la decisión final. Distingo a Corncamon caminando un poco más adelante y apresuro mis pasos para alcanzarla. Cuando estoy cerca de su cuerpo me aproximo lo suficiente como para que escuche lo que le digo, pero con la discreción suficiente para no llamar la atención. «Encuéntrame en el baño», le digo mientras paso junto a ella, caminando rápido. Ella me mira fugazmente y luego vuelve a dirigir la mirada al suelo.
Llego al baño y reviso bajo cada una de las puertas. Para mi suerte, no había nadie allí. Hasta que la puerta se abre y Corncamon entra en silencio, con el ceño aún fruncido. Camino hacia la puerta principal y la cierro con llave, finalmente girándome hacia ella y encontrando sus ojos fijos en los míos. «¿Qué fue eso allá adentro?», pregunto. «¿Qué cosa?». «Sabes perfectamente de qué estoy hablando, Corncamon. ¿Por qué interviniste para suavizar la petición de sentencia?». Ella pasa la mano por el cabello y respira hondo, dándome la espalda. Incluso en ese momento de tensión, no puedo evitar admirar su figura enfundada en esa ropa de cuero que resaltaba su porte firme. «Yo no intenté suavizar tu condena. Lo que pasa es que María no siguió lo que habíamos acordado», dice sin mirarme a los ojos, y no logro creer en ninguna de las palabras que salían de su boca en ese momento. «No te creo». Ella entonces me mira, finalmente. Su rostro mostraba que se había molestado con lo que acababa de decir. «No necesito que me creas. Eso fue lo que pasó». Me acerco a ella y noto que se tensa de inmediato. «Corncamon», digo con un tono suave en la voz, y sus facciones se relajan un poco, mirándome a los ojos esta vez. «Dime la verdad, por favor. ¿Qué fue lo que pasó?». Ella respira hondo y baja la mirada. Poso mi mano en su mentón y la hago mirarme. «Simplemente no me pareció justo que perdieras tu vida como pirata solo por haber intentado ayudar a tu familia», dice finalmente. Percibo tristeza en su semblante. «En la reunión fui voto vencido. Logré que aceptaran no pedir tu ejecución, pero querían que dejaras de ser pirata para siempre, como forma de castigo. Yo no podría concebir eso, así que cuando vi a María verbalizarlo frente al consejo, tuve que intervenir. Fue más fuerte que yo. Siempre tan impulsiva. Nos mirábamos muy de cerca en ese momento, y por eso pude ver la sombra de una sonrisa formarse en sus labios, aunque la ocultó. Es mi forma de ser, Samanún. Mi conciencia no iba a estar tranquila sabiendo que podrías perder todo lo que has conquistado. ¿Y tu tripulación? Deben estar bastante molestos con lo que hiciste. Lo manejaré, no te preocupes». Esa segunda frase me hizo darme cuenta de que sí, también me importaba a ella. Era evidente que nos importábamos mutuamente. Acababa de ir contra su tripulación para defenderme, y yo realmente no esperaba eso. Nos observamos por algunos segundos hasta que alguien golpea la puerta, trayéndonos de vuelta a la realidad. La mirada de Corncamon se abre en asombro. «Soy yo, hermana. Muévete para acá ahora, que ya llegaron a un veredicto», dice Ingfa desde el otro lado de la puerta cerrada. Mi cuerpo se hiela y nuestras miradas se cruzan de nuevo. En su expresión había miedo. «¿Voy con Ingfa y tú sales después?». Ella asiente con la cabeza y me dirijo hacia la puerta, pero me toma del brazo con firmeza y choca sus labios con los míos en un beso apresurado, como si buscara calma en medio de la tensión del momento. Respondo al beso sin profundizarlo. Poco a poco, el contacto se disuelve y nos separamos. «Realmente espero que tengas suerte, Samanún», dice en cuanto nuestros labios se alejan. «Después de lo que vi que hiciste en medio del juicio, debo decir que ahora sí creo en tus palabras». Ella ríe suavemente, una risa melancólica. «Tenemos que irnos ya», dice, y entonces asiento con la cabeza, saliendo por la puerta por la que habíamos entrado. Encuentro a Ingfa impaciente afuera, mientras aún sentía el pulso acelerado por el momento inesperado. «No me digas que se les ocurrió hacer alguna imprudencia a estas alturas del partido», dice en voz baja mientras caminamos rápidamente de regreso. «Obvio que no, Ingfa. Solo quería entender por qué cambió las demandas de los negros en el último momento». «¿Y entonces?», pregunta Ingfa. «¿Qué te dijo?». No estaba dispuesta a contarle todo, porque eso sería exponer demasiado a Corncamon. Ella realmente podría enfrentar represalias. Dijo que eso fue lo que habían acordado, respondo finalmente, y abro la puerta para regresar a nuestros lugares. John ya estaba sentado detrás de la mesa donde habíamos estado antes. Camino hasta mi silla, con Ingfa a mi lado. «Informaron que en 5 minutos darán el veredicto», nos dice John.
y asiento con la cabeza, sentándome mientras miro hacia la puerta de entrada. Deja de buscar a la... Infa hace una pausa y mira alrededor. Alamón, dice más bajo esa última parte. Me giro en la silla y miro hacia la mesa vacía del señor Francis, apartando la mirada de la puerta de entrada y enderezándome en el asiento. Creo que ella está en problemas, susurro, casi inaudible, solo para que Infa escuche. La que está en problemas eres tú, Sam. Ella sabrá arreglárselas, como siempre. También habla en voz baja. ¿Y no eras tú la que dijo que hizo lo que habían acordado? La puerta se abre y ella entra de nuevo, casi al mismo tiempo que el consejo y el señor Francis. Por favor, pónganse de pie para escuchar el veredicto, solicita el señor Francis, colocándose las gafas de lectura y elevando el documento que tenía en las manos hasta la altura de sus ojos. Se oye el ruido de todos los presentes levantándose, y entonces el mediador se aclara la garganta y comienza a leer. La ansiedad sube descontrolada en mi pecho. Los miembros del consejo escucharon lo que la defensa de la señorita Samanun Anuntrakul Evri tenía que decir, así como las demandas presentadas por los representantes de los negros sentados en la mesa de la acusación. Mi corazón parecía que iba a explotar en el pecho. La sentencia final fue establecida teniendo en cuenta el acto consciente que la señorita Samanun Evri cometió, considerando que la ruptura del acuerdo de paz constituye un acto muy grave en la isla de Nassau. Sin embargo, también se tuvieron en cuenta algunos agravantes presentados por la defensa, de modo que la primera deliberación del Consejo fue acatar que el ataque realizado por el barco Fancy y su tripulación no se configuró como un acto de guerra entre navíos piratas, ya que la capitana dio órdenes claras de no atacar a la tripulación del Concorde. No obstante, se consideró que se trató de un ataque doble, prohibido dentro del acuerdo de paz. Trago saliva con dificultad. Además, el acto en sí expuso a ambas capitanas a situaciones de peligro, y por ello este agravante también fue considerado. De este modo, se establece la siguiente pena. Multa de 1,000 monedas a ser pagadas directamente a la tripulación del Concorde, la cual deberá ser saldada en un plazo de 2 meses a partir de hoy. Reclusión de 30 días, con derecho a una visita semanal y 1 hora diaria de sol, suspensión de sus actividades como capitana por 6 meses y suspensión total de cualquier actividad pirata por 3 meses a contar desde la fecha de hoy. Se quita las gafas de lectura y apoya los documentos sobre la mesa, mirándome a continuación. Su expresión era de pesar por mi situación. Me conocía desde pequeña, era amigo de mis padres y, aunque fuera su deber, no quería ser el portavoz de esas noticias. Samanun Anuntrakul Evri, continúa el señor Francis, mientras los piratas del consejo se levantan para retirarse de la sesión. Tienes 20 minutos para despedirte de los tuyos y luego los oficiales vendrán a llevarte. Asiento con la cabeza y miro a Infa a mi lado, quien me abraza con fuerza de inmediato. Por encima de su hombro, mientras la abrazo, alcanzo a ver a mi padre consolando a mi madre, que lloraba desconsoladamente.